Pues bueno, Cheque, vamos a analizar tu partida de la tercera ronda contra Diego Salazar con blancas y Ezequiel Rodríguez lo era con negras. Se jugó una defensa de los dos caballos y el jugó D3. D3 es una jugada muy pasiva. De hecho, prácticamente en todas las líneas las negras igualan. La línea principal es alfil E7 y pues se puede seguir con enroque, torre 1, D6, A4, rey H8, A5 y bueno, existen ideas con torre B8 y también existen ideas con A6. Tú jugaste H6 y la idea de H6 es prevenir la entrada del caballo a G5. También, bueno, después de H6 la línea principal es enroque y las negras van a tratar de hacer un fianqueto, avanzar su peón a G6 y su alfil a G7. Una de las líneas principales es D6, torre 1, G6, D4, dama E7, caballo C3, alfil G7, caballo D5, dama D8, peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo y D por E5 y tenemos también una posición igualada. Diego después de H6 jugó alfil E3 y tú jugaste D6. C3, alfil E6, Diego cambió los alfiles, dama B3, dama D7 y caballo E2. Aquí, bueno, la continuación con dama por B7, realmente la entrada a segunda fila de la torre pues no es tan fuerte como pareciera a simple vista. ¿Por qué? Porque si la torre insiste en mantenerse en la segunda fila, simplemente quedaría atrapada, ¿no? Después de torre B8, dama A6, torre por B2, enroque y por ejemplo caballo G4 intentando, además de amenazar al Facundo, amenazar al alfil, simplemente con alfil C1. Ya la torre lo mejor que podría hacer es regresar, porque si no, imaginemos que juega torre C2, simplemente dama A4, torre E2, H3, el caballo se tiene que ir y la torre queda encerrada. Entonces después de alfil C1 lo mejor que podría hacer la torre es torre B8. Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Y pues el chavo del 8 era muy sabio, ¿verdad? Entonces, bueno, el peón, aunque sí tiene un poquito de veneno, tampoco tiene demasiado veneno, ¿no? Alfil E7 y aquí lo mismo, dama por B7, igual si torre B8, dama A6, torre por B2, torre por B2, caballo C4, la torre a C2 amenazando al peón Carlitos. Y después de alfil D2 la torre no tiene mucha movilidad en la segunda fila, realmente ya ahí es pues completamente una torre fijada en el suelo, ¿no? No, realmente lo único que podría hacer es ganar calidad, cambiar calidad y perderían las negras calidad. Diego jugó enroque y tú aquí jugaste torre B8. A mí enroque me gusta más porque el enroque largo, pues la idea de 4H6 es mantener una posición activa. De hecho es una de las jugadas que más se utilizan para luchar por la victoria. Y entonces el enroque largo nos llevaría a una lucha de enroques en flancos opuestos que brinda mayores oportunidades de victoria. Entonces decidiste jugar torre B8. Y aquí Diego se empieza a agazapar, en vez de romper en el centro, porque
tú tienes el rey en el centro y él podría haber avanzado el peón a D4. En vez de romper en el centro, decide empezar a llevar hacia atrás a sus piezas y juega caballo E1. Tú enrocas, G3, D5. Esta es una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque ahora, después de algunas imprecisiones de las blancas, las negras controlan el centro, los peones D5 y E5 se creen los dueños del mundo ahí, se pusieron sus lentes y están pues dominando todo, ¿no? Mientras que tus piezas están bien colocadas en el centro, tus dos caballos, tu alfil, tus torres están conectadas, entonces me gusta más ya la posición de las negras. ¿Por qué? Porque las blancas, para empezar, ya sus torres no tienen comunicación, no se hablan por culpa de este caballo es la manzana de la discordia, y bueno, todos están atrás, ¿no? Este caballo está acostadito ahí en medio de las dos torres. Caballo G2, rey H8. Aquí a mí en lo personal me gustaba más el salto del caballo A5. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vas a quitar a la dama no puede venir aquí por el alfil, no puede venir aquí por la dama, aquí por los peones obviamente, no puede venir aquí por el caballo y el peón, no puede venir a A3 ni a A4 por el alfil y la dama, entonces la dama va a tener que retroceder. Si la dama va a dama D1, pues ahora sí podemos unir los peones, llevamos a Carlitos a la fiesta. Y bueno, ya sabes que cuando Carlitos arma la pachanga, pues hace bastantes destrozos, ¿no? Y después de D4, C por D4, C por D4, E por D4, alfil por D4. Y el caballo vuelve a regresar a C6, pero ya en una posición más fuerte. Obviamente ahora ya la dama no puede volver a presionar sobre B3 porque vendría caballo por D4. Pero aquí ya me gusta más la posición ya de las negras, todavía más, porque la torre puede ir a C8, dominar otra columna abierta, o incluso a E, a la columna E. Me gusta la posición negra, siento que es más cómoda de jugar. Después de rey H8, lo mismo. Las blancas se tardan en hacer D4, que es la jugada ideal, y juegan F4. Y ahora, aquí hay que pensar jaques, capturas y amenazas. Y a mí me gusta, viendo eso, la jugada dama H3. ¿Qué amenazamos con dama H3? Puedes jugar caballo G4 y dama por H2. La forma en que lo pueden defender, por ejemplo, es con caballo F3 y tras caballo G4 se amenaza el avance del peón a E4. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, torre a E1, E4, D por E4, D por E4, y las negras están ganando. Para evitar el avance a E4, reforzando la protección de la casilla E4, las blancas deberían de jugar dama C2, pero tras E por F4, G por F4, torre F5, la torre pues amenaza en doblarse y amenaza torre H5. De hecho, si se doblan las torres, pues amenazan por ahí incluso algunos temas de sacrificio. Pero ya esta posición luce muy fuerte para las blancas, están presionando las negras. Entonces aquí tenemos, las negras ya empiezan a tener amenazas concretas y pues sus piezas más activas, ¿no? Sus piezas están más adelante, entonces pues tienen que seguir así. Facundo por E5, caballo por E3, caballo por E3, alfil G5. A mí me gusta esta jugada, creo que es una excelente jugada de tu parte. Torre a E1, y aquí en lugar de torre por F1 jaque, que creo que le da pues iniciativa otra vez a las blancas, me gustaba
caballo por E5, para no perder el control de la columna F. Obviamente, si torre por torre, pues viene torre por torre y tenemos el control de la columna F. Pero además de caballo por E5, amenaza capturar en D3, ¿verdad? Y para no capturar en D3, para proteger al peón, las blancas tienen que ir a dama C2. Y ahora sí, torre por F1. Y si caballo D por F1, pues simplemente caballo F3. No puede capturar con la torre porque el alfil caería. Y si captura con el rey, pues avanzamos el peón. Si peón por peón, la dama va a venir a meter más presión, ¿no? Dama por D4. Y ya estas jugadas empiezan a ser temáticas, ¿eh? La dama a D4 se va a sentir muy cómoda. El caballo en E5, que al final también lo pusiste, pero una jugada después. Torre por F1, jaque, caballo D por F1, caballo por E5, dama D1, protegiendo tanto la amenaza en D3 como la amenaza en F3, torre F8, volviendo a ganar la columna, rey G2 para evitar el jaque del caballo. Y después de rey H8 que hiciste hace unas cuantas jugadas, yo me quedé esperando D4. ¿Por qué? Porque tras D4, por ejemplo, C por D4, dama por D4, incluso la máquina nos señala caballo F3, y si dama por F3, torre por F3, rey por F3, dama F7, rey G2, dama por A2, y los peones del flanco de dama van a decidir. Que ya estos tres peones están ahí bien preparados para armar la fiesta, ¿no? Pero una jugada más sencilla como dama por D4 ya también decide la lucha. Está amenazando el peón en B2 y pues bueno, están también duplicando la presión sobre el caballo en E3. Pero jugaste caballo, dama B5, obviamente, para presionar sobre B2. D4. Caballo D3, igual, volviendo a presionar sobre B2. Torre E2, caballo por B2. Dama C2. Y ahora, cuando se tiene ventaja material, te he recomendado muchas veces cambiar las piezas. Aquí acabas de ganar un peón, pero esto es, has logrado una ventaja material, pero existen tres tipos de ventaja: ventaja material, ventaja de espacio y ventaja de tiempo. Ventaja de espacio y ventaja de tiempo te dan ventaja de iniciativa. Cambiar es una estrategia que se utiliza cuando no vamos a perder alguna otra ventaja, al contrario, vamos a conservar esa ventaja de manera permanente. Sin embargo, también el cambio de piezas, recuerda que es un método defensivo para debilitar un ataque. Entonces, en este caso, tú mismo debilitaste tu ataque. La jugada correcta era caballo D3 y a una jugada como A4, intentando desviar la dama de la defensa del caballo, porque el caballo de momento está encerrado. Vendría dama A6 y te quitas de problemas. Pero tú juegas alfil por E3. Y aquí, si Diego hubiera jugado dama por B2, ahora eres tú el que pierde un peón. Porque tras dama por B2, torre por B2, tu alfil tiene que correr para que no se lo coma el caballo. Y la torre captura en B7. Y ahora esta torre en séptima sí es muy poderosa. Diego juega caballo por E3, que es un error. Caballo C4, caballo por C4, dama por C4, torre F2, torre por F2, dama por F2. Y aquí, bueno, tras caballo por C3,
pues viene el jaque perpetuo, ¿verdad? Dama F8 y obviamente rey H7, dama F5 jaque y pues jaque perpetuo. Podríamos intentar hacer un caballo, un rey en G8, pero atrás tienes dama E6, rey F8, dama F5 y pues el jaque va a ser inevitable. En lugar de dama por C3, la ganancia inmediata, si jugamos rey G8, bueno, podría venir caballo, dama F5 intentando seguir con la posibilidad de jaque perpetuo, pensando en dama C8 jaque y otra vez dama F5, pero tras dama por A2 jaque, rey H3, dama C4, es importante proteger el peón en D5. Y por ejemplo, esta es una de tantas posibilidades, ¿no? Dama C8 jaque, rey F7, dama F5, rey E7, dama E5, rey D8, dama por G7, dama F1 y ahora sí la dama se coloca entre el rey y la dama, rey H4, dama G2, dama G8, rey D7, dama F7, rey C6, dama E6, rey B5, dama D7, rey B6, dama E6, C6. Y bueno, pues existen muchas posibilidades, pero ya aquí los peones negros deciden, ¿no? Ya la posición es ganadora para las negras y se evita el jaque perpetuo. Como dije, lo importante aquí es que el rey logre llegar y proteger al peón, llegar al flanco de dama, el rey logre llegar al flanco de dama y la dama no deje de proteger al peón en D5, que es el sostén de la posición. Pues bueno, cheque, eso es todo por esta partida. Espero que te sirva el análisis y que te complemente con tu propio análisis. Necesario hacer tu propio análisis, ¿eh? Recuerda, from pawn to king in a quantum leap.